Estás dentro de la furgoneta. Es de noche. El frío del metal te sube por las plantas de los pies y se te mete en los huesos. Enciendes el móvil y ves que solo te queda un 12% de batería. Fuera hace 3 grados y tú piensas, esta noche otra vez tiritando, pues escúchame bien, porque eso se acaba hoy. Te voy a contar cómo conseguir calor y electricidad gratis dentro de una furgoneta sin gastar un solo euro, usando cosas que probablemente ya tienes tiradas por ahí. No hablo de instalaciones caras, hablo de lo que hacían los que no tenían nada y aún así dormían calientes. Y hay un truco final, uno que viene de un cuaderno de cocina noruego de 1917, que resuelve el problema del calor de una forma que casi nadie conoce hoy. Cualquiera puede hacerlo este mismo fin de semana sin comprar nada. Yo aprendí esto de mala manera. Me acuerdo de mi abuela en un pueblo de Soria, metiendo las brasas de picón debajo de la mesa camilla y bajando las faldas de terciopelo hasta el suelo. Todos los nietos metíamos las piernas dentro y aquello era una gloria. Yo tenía 7 años y no entendía por qué no encendíamos la casa entera. Tardé 50 años en entenderlo, y cuando lo entendí, viviendo yo mismo apretado dentro de una furgoneta vieja, me cambió la vida. Déjame empezar por el error que casi me cuesta caro, porque si no entiendes esto primero, todo lo demás no sirve de nada. Cuando yo empecé a dormir en la furgoneta, hice lo que hace todo el mundo. Compré un hornillo de gas butano, de esos pequeños, y lo encendí adentro con las puertas cerradas para calentarme y hacerme la cena. Me metía en la cama con la sensación de estar calentito, y una mañana me desperté con un dolor de cabeza que no me dejaba ni abrir los ojos, la boca seca, mareado, como si me hubieran dado una paliza mientras dormía. No era resaca, no había bebido nada. Era el principio de una intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono no huele, no se ve, no te avisa. Cualquier llama que quema gas butano, gasolina o alcohol dentro de un espacio cerrado consume el oxígeno y suelta ese gas que te mata mientras duermes sin que te enteres. Cada invierno mueren personas así en coches y furgonetas y casi nunca sale en las noticias. Yo estuve a un pelo. Ay, por eso lo primero que tienes que grabarte a fuego es esto. Nunca, jamás duermas con una llama encendida dentro de un espacio cerrado sin ventilación. Ni butano, ni una simple vela grande toda la noche. Ese fue mi primer gran error, y quiero que sea el último para ti. Pero aquí viene lo interesante, porque una vez entendí ese peligro, empecé a buscar cómo calentarme sin quemar nada, y ahí es donde empezó de verdad mi educación. El primer truco, y el más importante de todos, no da calor, lo guarda, y esto es lo que casi nadie entiende.
Tú puedes tener la mejor fuente de calor del mundo, pero si tu furgoneta es una lata de metal desnuda, ese calor se escapa por las paredes en minutos. El metal es el peor enemigo. Se enfría rapidísimo y te roba el calor del cuerpo aunque no lo toques. Yo me di cuenta viendo cómo se me formaba escarcha por dentro del techo. Por dentro, el calor de mi respiración chocaba contra la chapa helada y se congelaba encima de mí. Así que me puse a aislar y no me gasté prácticamente nada. ¿Sabes qué usé? Cartón. Cajas de cartón que me daban gratis en el supermercado, de esas grandes de la fruta. El cartón es un aislante sorprendentemente bueno porque atrapa el aire, y el aire quieto es lo que de verdad frena el frío. Recorté las cajas y forré las paredes, el techo y sobre todo las ventanas. En las ventanas metí cartón por dentro y encima cojines viejos. También conseguí retales de lana, jerseys viejos que ya no me ponía, mantas rotas y los metí en los huecos de las paredes. Mi abuela hacía lo mismo en las rendijas de las puertas del pueblo. Cogía trapos viejos, los enrollaba apretados y los ponía en el marco para que no entrara el aire frío. Le llamaba tapar los soplos y funcionaba. Con solo aislar, sin ninguna fuente de calor extra, la furgoneta pasó de estar a la temperatura de la calle a mantener 5 o 6 grados más dentro. Eso, en una noche de invierno, es la diferencia entre dormir y no pegar ojo. Por eso el segundo error que veo cometer a todo el mundo es intentar calentar una furgoneta sin aislar nada. Es como llenar de agua un cubo agujereado. Estás gastando calor y a veces dinero para calentar la chapa y la calle. Primero se tapa el cubo, luego se llena. Pero aislar solo conserva lo que ya hay. La pregunta es ¿de dónde sacas el calor sin quemar nada? Y aquí es donde vuelvo a mi infancia otra vez. Mi abuelo, antes de acostarse, cogía un ladrillo normal y corriente. Lo ponía cerca de la lumbre un buen rato, hasta que estaba bien caliente, lo envolvía en un paño de lana grueso y lo metía a los pies de la cama. Yo lo veía y pensaba que era cosa de viejos. Pues ese ladrillo o una piedra grande o una teja guardan el calor durante horas y lo van soltando poco a poco toda la noche. Es lo que se llama masa térmica. Los objetos densos como la piedra, el ladrillo o el agua tardan mucho en calentarse, pero también tardan muchísimo en enfriarse, y esas horas de enfriamiento lento son horas de calor gratis. Yo lo adapté a la furgoneta de la forma más sencilla del mundo. Cojo agua, la caliento una sola vez, con el hornillo pero fuera de la furgoneta, con las puertas abiertas y buena ventilación, y lleno un par de botellas de plástico duro o una bolsa de agua caliente de las de goma de toda la vida. Las envuelvo en un calcetín de lana para no quemarme y las meto en la cama 10 minutos antes de acostarme, una a los pies y otra pegada al pecho.
El cuerpo humano pierde muchísimo calor por el tronco y por los pies. Si mantienes esas dos zonas calientes, engañas al cuerpo entero. Una sola vez que calientas el agua y tienes calor durante 6, 7, 8 horas, sin llama encendida mientras duermes, sin peligro, sin gastar más gas del que gastarías en hacerte un té. Ese es el truco que a mí me devolvió el sueño, y hay una versión todavía mejor con piedras. Si estás en un sitio donde puedes hacer una pequeña hoguera fuera, siempre con cuidado y donde esté permitido, calientas unas piedras de río, de las lisas y densas, las envuelves bien en trapos gruesos y las metes dentro. Una piedra grande de granito bien caliente irradia calor durante casi toda la noche. Es exactamente lo que hacían los pastores en la montaña hace siglos. Dormían al raso con una piedra caliente en el pecho. No inventaron nada. Solo sabían lo que nosotros hemos olvidado. Pero espera, porque ahora te voy a decir algo que suena a magia y que en realidad es pura física y que en su momento me pareció mentira. Existe un truco viejísimo que consiste en poner unas velas debajo de una maceta de barro, de terracota. La idea es que el barro absorbe el calor de las llamas y lo irradia de forma más repartida y templada por toda la maceta, en lugar de perderse hacia arriba en una columna estrecha de aire caliente. Yo la primera vez que lo oí pensé que era un cuento. Y tengo que ser honesto contigo porque en este canal no te vendo humo. Una maceta con velas no te va a calentar una furgoneta entera como una estufa. Eso es mentira y quien te lo diga te está engañando, pero sí hace una cosa muy útil. En un espacio pequeño y bien aislado, como el interior de una furgoneta con el cartón puesto, una fuente pequeña y constante de calor templado marca la diferencia, sobre todo para quitar la humedad y ese frío húmedo que se te mete dentro. El barro te da un calor suave, cercano, para calentarte las manos y templar el ambiente justo antes de meterte en la cama. Eso sí, y esto es sagrado con ventilación, una rendija de ventana abierta siempre, porque una vela también consume oxígeno y suelta monóxido, aunque sea poco. Nunca la dejes encendida mientras duermes. Nunca. La usas despierto un rato y la apagas antes de cerrar los ojos. Lo que de verdad importa de ese truco no es la maceta, es la idea que hay detrás. Coger una fuente pequeña de calor y hacer que rinda el triple. Y esa idea, la de no desperdiciar ni una chispa de calor, es la que gobernaba todas las casas pobres de antes. Nadie calentaba habitaciones enteras, calentaban a las personas. Por eso quiero volver a la mesa camilla de mi abuela, porque en ese mueble está escondido el secreto más grande de todos. La mesa camilla es una mesa redonda con un cajón por debajo donde se pone el brasero y unas faldas de tela gruesa que caen hasta el suelo por todos los lados,
Tú metes las piernas debajo, la tela atrapa el calor, y tu propio cuerpo, dentro de esa campana de tela, se convierte en el que mantiene el aire caliente. No calientas la habitación. Creas una burbuja de calor a tu alrededor y no la dejas escapar. Con una fuente de calor ridículamente pequeña, familias enteras pasaban el invierno. Yo eso lo copié dentro de la furgoneta y funcionó de maravilla. No con brasas, ojo, que ya sabes lo del monóxido. Lo hice con las botellas de agua caliente. Colgué una manta gruesa haciendo una especie de tienda pequeña alrededor de mi cama, cerrando el espacio para que fuera lo más chico posible. Cuanto menos aire tengas que calentar, menos calor necesitas. En vez de intentar calentar todo el volumen de la furgoneta, cerré un rincón del tamaño justo de mi cuerpo, ahí dentro con 2 botellas de agua caliente y mi propio calor corporal atrapado por las mantas. Se estaba como en verano. Ese es el principio de la mesa camilla. Calienta a la persona, no al edificio. Los pobres de antes lo sabían. Nosotros lo cambiamos por calentar 4 paredes vacías y pagar una fortuna por ello. Y ahora déjame pararme aquí un momento, porque sé lo que estás pensando. Estás pensando, todo esto está muy bien, pero yo no tengo una furgoneta, ni pienso vivir en ella, ni tengo fuerzas, ni dinero para montar nada. Y quizá me ves desde el sofá de tu casa, con la calefacción que no te puedes permitir poner tanto como querrías, mirando la factura con miedo. Pues escúchame bien, porque esto es exactamente para ti. Todo lo que te acabo de contar funciona igual en tu casa, hoy, esta misma noche, sin gastar un euro y sin comprar nada. Tienes una habitación fría, no calientes la habitación, calentate tú. Coge una botella de agua, caliéntala en el fuego que ya usas para cocinar y métela en la cama envuelta en un calcetín viejo 20 minutos antes de acostarte. Vas a entrar en una cama templada en lugar de en una cama helada, y eso para una persona mayor no es un lujo, es salud. El frío en la cama sube la tensión y carga el corazón. ¿Sientes que entra frío por la ventana? Enrolla una toalla vieja y ponla en el marco, como hacía mi abuela con los trapos. ¿Ves que la escarcha o la humedad te aparecen en un rincón? Aparta la cama de la pared que da a la calle, aunque solo sean 10 centímetros, para que el aire circule y no te robe el calor la pared fría. ¿Tienes las manos siempre heladas? No enciendas la calefacción entera. Ponte un jersey de más y mueve el sillón al rincón donde da el sol por la tarde, aunque sea un rato. La luz del sol que entra por tu ventana es calor gratis que casi nadie aprovecha. Nada de esto cuesta dinero. Nada requiere fuerza. Nada hay que comprarlo. Solo hace falta saberlo. Y saberlo es exactamente lo que alguien prefirió que olvidaras. Todo este conocimiento y mucho más es lo que he reunido en mis libros Modo Poor Man,
Pullman avanzado y sistema Pullman. Son guías prácticas con todo el saber que mis mayores me transmitieron y que yo he comprobado con mis propias manos: cómo calentarte, cómo comer, cómo vivir con dignidad gastando muy poco. Si quieres tener todo esto por escrito, organizado y a mano para cualquier momento, los encontrarás enlazados en la descripción de este video. No son teoría, son el manual que ojalá alguien me hubiera dado cuando yo empecé. Pero sigamos, porque de nada sirve el calor si te quedas a oscuras. Vamos con la electricidad gratis. Aquí también cometí un error de principiante que quiero ahorrarte. Cuando empecé, para tener luz y cargar el móvil, tiraba de la batería del propio motor de la furgoneta con el motor apagado, encendía una lucecita, cargaba el teléfono, escuchaba la radio un rato por la noche, y una mañana giré la llave y no arrancó. Nada. Cero. Había dejado la batería del motor tan baja que no tenía fuerza ni para encender el coche. Me quedé tirado en mitad de la nada en pleno febrero esperando a que alguien me hiciera un puente. Ese fue mi tercer gran error: gastar la batería de arranque para vivir. La batería que arranca el motor está solo para eso, para arrancar. Si la vacías, te quedas tirado. Lo que necesitas es una segunda batería, una batería auxiliar separada que puedas gastar hasta el fondo sin tocar nunca la del motor. Yo conseguí una de segunda mano por muy poco dinero, y esa fue la mejor inversión de todas. Pero lo bonito viene ahora, porque esa batería auxiliar se carga sola, gratis, mientras conduces. Tu furgoneta ya lleva de fábrica una pieza que se llama alternador. Es un generador que gira cuando el motor está en marcha y produce electricidad para todo el vehículo. Ese alternador está trabajando y produciendo energía cada minuto que tú conduces, la aproveches o no. Con un cable y un sistema muy sencillo que separa las dos baterías, todo el rato que vas por la carretera, esa energía que de otro modo se desperdicia va llenando tu batería auxiliar. Llegas a tu sitio para pasar la noche y ya tienes electricidad cargada sin haber gastado ni una gota de gasolina de más, porque el motor iba a girar igualmente para moverte. Eso es luz para leer, para cargar el teléfono, para una pequeña nevera, para la radio, todo gratis, sacado de un movimiento que ya estabas haciendo. La mayoría de la gente conduce todos los días con ese generador girando y no aprovecha nada. Es como tener un molino de viento en el jardín y comprar la harina en la tienda. Pero hay una fuente todavía más generosa, y es la más vieja del mundo: el sol. Una placa solar pequeña, de las que hoy cuestan una fracción de lo que costaban hace 15 años, puesta en el techo de la furgoneta, te llena la batería auxiliar durante todo el día, mientras tú ni siquiera estás dentro. El sol sale gratis todas las mañanas y no le importa si eres rico o pobre. Yo, cuando puse mi primera placa de segunda mano remendada, me pasé una tarde entera mirando cómo el indicador de la batería subía solo, sin hacer yo nada, sin gastar nada.
y te juro que se me saltaron las lágrimas. ¡Ah! Después de años pagando por cada vatio, ver que la energía llegaba sola del cielo me pareció un milagro. Y no es un milagro, es que nadie nos enseña que se puede. Aquí también hay un ancla de historia que me encanta. La primera vez que se demostró que se podía sacar electricidad directamente de la luz del sol fue en 1883, cuando un inventor llamado Charles Fritz construyó la primera célula solar cubriendo un metal con una capa finísima de selenio. Hace más de 140 años que sabemos que el sol se puede convertir en electricidad, 140 años, y a la gente corriente se lo empezaron a poner al alcance de la mano hace 4 días. Pregúntate por qué tardó tanto en llegar a tu tejado algo que se inventó cuando tus bisabuelos aún no habían nacido. Con esas dos fuentes, el alternador mientras conduces y la placa mientras aparcas, tienes electricidad de sobra sin depender de nadie. Pero cuidado, que aquí viene el cuarto error, y es de los que arruinan la salud sin que te des cuenta. Mucha gente, para calentarse por la noche, usa estufas de gas de las de catalizador o de alcohol dentro de la furgoneta. Y aparte del peligro del monóxido que ya te expliqué, hay otro problema silencioso, la humedad. Cuando quemas gas o alcohol, uno de los productos que suelta más de lo que quema es vapor de agua. Muchísimo vapor de agua. Esa humedad se condensa en las paredes frías de metal, chorrea, moja tu ropa, moja tu colchón y a la mañana siguiente vives dentro de una cueva húmeda. Y dormir en humedad es la puerta de entrada a los resfriados, a los dolores de huesos, a los problemas de pecho. Tu propia respiración ya suelta humedad de sobra durante la noche. Si encima quemas gas, la conviertes en una piscina. Por eso las botellas de agua caliente y las piedras calientes que te conté antes no solo son más seguras, es que además no sueltan ni una gota de humedad al aire, dan calor seco, y el calor seco es el que descansa el cuerpo. Los antiguos, con su ladrillo caliente envuelto en lana, tenían calor sin humedad y ni siquiera sabían por qué era mejor. Lo sabían por experiencia, que es la sabiduría que no engaña. Y me queda el quinto error, que es el más tonto de todos y el que más gente comete: dormir directamente sobre el suelo o sobre el metal sin nada aislante debajo. Tú puedes tener el mejor saco de dormir del mundo, pero si te tumbas encima de una superficie fría, el peso de tu cuerpo aplasta el relleno del saco por debajo y pierde todo su poder aislante justo donde más lo necesitas. El frío del suelo te sube por la espalda toda la noche y te roba el calor sin parar. Necesitas una barrera entre tú y el frío de abajo. Una colchoneta, unas mantas dobladas, cartón, lo que sea, pero algo que corte ese puente de frío. Mi abuelo lo decía de otra manera, hablando de dormir en el pajar cuando era mozo: no te mata el frío que baja, te mata el frío que sube. Y tenía toda la razón. Fíjate que todos estos errores tienen algo en común. Todos vienen de intentar meter calor de golpe,
quemando algo, en vez de conservar y aprovechar el calor que ya tienes. Los pobres de antes no tenían con qué quemar, así que se hicieron maestros en no perder ni una chispa, y esa maestría es justo la que hoy nos ahorra la vida y el dinero. Y ahora sí, ha llegado el momento del truco que te prometí al principio, el que viene de aquel cuaderno noruego, porque une el calor y la comida en una sola idea, y cuando lo entiendas no vas a volver a mirar tu cena igual. Te hablé de la masa térmica, del ladrillo caliente que guarda el calor durante horas. Pues imagina que en vez de tirar ese calor a la basura después de cocinar, lo atrapas y lo pones a trabajar. Eso es exactamente lo que hicieron en Noruega, y no como una moda, sino como una necesidad de supervivencia durante los años más duros. Se llama la caja noruega o caja de cocción sin fuego. La idea es asombrosa por lo sencilla. Tú pones tu comida a hervir en una olla, un guiso, unas legumbres, unas patatas, lo que sea, solo unos minutos, lo justo para que arranque el hervor. Después apagas el fuego, tapas la olla bien tapada y la metes rápidamente dentro de una caja rellena de material aislante por todos los lados, lana, heno, mantas viejas, ropa, cojines, lo que tengas. Cierras la caja y te vas. Dentro de esa caja la olla no se enfría. El aislamiento atrapa todo el calor y la comida se sigue cociendo sola, con el calor que ya tenía, durante horas, sin gastar ni una gota más de combustible. Las legumbres que necesitarían 2 horas de fuego se hacen solas dentro de la caja mientras tú conduces, paseas o duermes. Ahorras hasta un 80% del combustible que gastarías cocinando de la forma normal. Esto no me lo invento. Está documentado en un libro precioso, The Fireless Cookbook, el libro de cocina sin fuego, que escribió una mujer llamada Margaret Mitchell y que se publicó en 1909. En él explica con todo detalle cómo familias enteras cocinaban comidas completas con una fracción del carbón, guardando el calor en cajas rellenas de heno, y durante la Primera Guerra Mundial, hacia 1917, cuando el combustible escaseaba y estaba racionado, los gobiernos de varios países recomendaron oficialmente a la población usar estas cajas de heno para no gastar carbón. Era una herramienta de guerra contra la escasez. La gente sobrevivió a los inviernos más duros cocinando dentro de una caja de trapos. Ahora agárrate, porque aquí está la doble jugada, lo que hace este truco perfecto para una furgoneta o para cualquier casa fría. Esa olla caliente metida en su caja de aislamiento es también una fuente de masa térmica gigante. Cuando llega la hora de dormir, sacas la olla de la caja, todavía caliente después de horas, y la tienes como una estufa suave sin llama, sin humo, sin monóxido, sin humedad. Has cocinado la cena gratis con el calor guardado y encima te queda calor de sobra para templar el rincón donde duermes una sola vez que enciendes el fuego y sacas de ahí la comida hecha y el calor de la noche. Yo
El primer día que lo probé, no me lo creía. Herví unas alubias 5 minutos. Las metí en una caja de cartón forrada con 2 jerseys de lana y una manta. Cerré y me fui a dar una vuelta 3 horas. Cuando volví y abrí la caja, salió una nube de vapor y las alubias estaban perfectamente hechas, tiernas, calientes, como si hubieran estado toda la tarde a fuego lento. No había gastado nada de gas en esas 3 horas, nada. Y la olla todavía calentaba las manos. Me acordé de mi abuela y de su brasero bajo la mesa y entendí que era la misma idea de siempre. No dejes que el calor se escape, hazlo trabajar hasta la última caloría. Ese conocimiento existió, salvó inviernos enteros. Después alguien nos convenció de que era cosa de pobres, de tiempos de guerra, de gente atrasada, y lo dejamos morir en un cajón. Pero quedó escrito, quedó en el libro de Margaret Mitchell de 1909, quedó en los boletines de racionamiento de la Primera Guerra Mundial, quedó en la memoria de nuestras abuelas y ahora lo tienes tú. Este mismo fin de semana puedes coger una caja, unos trapos viejos y una olla y comprobarlo con tus propias manos. No necesitas comprar nada, solo necesitabas saberlo y ya lo sabes. Piensa en lo que significa todo esto junto. Aislar con cartón para no perder el calor, calentarte con agua y piedras en vez de con llamas peligrosas, crear una burbuja de calor alrededor de tu cuerpo como la mesa camilla en vez de calentar el aire vacío, sacar electricidad gratis del motor que ya gira y del sol que ya sale, y cocinar y calentarte a la vez guardando el calor en una caja de trapos. Nada de esto lo inventaron los ricos, todo lo inventó la gente que no tenía otra salida y que por eso miraba el mundo con más inteligencia que nosotros. Durante años yo pasé frío pudiendo estar caliente, pagué de más pudiendo no pagar nada. Me sentí pobre teniendo entre las manos toda la riqueza de lo que mis mayores sabían. La diferencia entre tiritar y descansar no estaba en el dinero, estaba en el conocimiento que alguien dejó que olvidáramos, y hoy tú te lo has vuelto a llevar a casa, porque esto es lo que somos. Somos gente que no se deja quitar lo que es suyo. El saber de nuestros abuelos es una herencia, y ninguna empresa ni ninguna factura tiene derecho a quedárselo. Cada vez que calientas una botella de agua, en vez de encender una caldera cara, cada vez que aprovechas el sol que entra por tu ventana, estás recuperando un pedazo de independencia que te habían robado sin que te dieras cuenta. Ahora quiero que me cuentes una cosa y quiero que lo hagas de verdad. De todo lo que te he contado hoy, ¿cuál es el truco que tú recuerdas de tu propia casa, de tu abuela o de tu madre? ¿Era el brasero bajo la mesa camilla? ¿Era el ladrillo caliente en la cama? ¿Era la olla envuelta en mantas para que siguiera cociendo? Bájate a los comentarios y cuéntamelo, y dime también desde qué pueblo o qué ciudad me estás viendo, porque me encanta saber hasta dónde llega esta gente que todavía valora lo que de verdad importa.
No te quedes callado, escríbelo, aunque sea una línea, y si sientes, como yo, que todo este saber estaba a punto de perderse y que alguien tiene que rescatarlo, entonces este es tu sitio. Aquí no estamos apoyando a un canal, estamos juntando a la gente que se niega a olvidar, la que recupera el saber de los que sobrevivieron con nada para no volver a depender de nadie. Suscríbete y quédate, porque en el próximo video te voy a enseñar cómo conservar comida durante meses sin nevera y sin electricidad, con un método de barro y sal que usaban en los pueblos y que aguantaba el verano entero sin estropearse ni un gramo. Ese truco vale su peso en oro y no quiero que te lo pierdas. Cuídate, abrígate a tu manera y no dejes que te quiten lo que siempre fue tuyo. Y ahí está. Pero escúchame antes de irte. Lo de hoy es solo el resumen. Dentro del círculo del ahorro tienes el montaje completo del aislamiento, justo donde lo he dejado. Y ahí puedes preguntarme lo que quieras, que te respondo yo mismo. ¡Ja! Una persona de verdad. No estás solo, somos miles como tú. Apunta la cámara del móvil al código de la pantalla y cancelas cuando quieras, sin riesgo.